Emma, por Jane Austen. Narrado por Vicky Ancera. Es una producción para Saga Egmont. Capítulo 1. Emma Woodhouse, bella, inteligente y rica, con una familia acomodada y un buen carácter, parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia. Y había vivido cerca de 21 años sin que casi nada la afligiera o la enojase. Era la menor de las 2 hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y, como consecuencia de la boda de su hermana, desde muy joven había tenido que hacer de ama de casa. Hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella conservase algo más que un confuso recuerdo de sus caricias, y había ocupado su lugar una institutriz, mujer de gran corazón, que se había hecho querer casi como una madre. La señorita Taylor había estado 16 años con la familia del señor Woodhouse, más como amiga que como institutriz, y muy encariñada con las 2 hijas, pero sobre todo con Emma. La intimidad que había entre ellas era más de hermanas que de otra cosa. Aún antes de que la señorita Taylor cesara en sus funciones nominales de institutriz, la blandura de su carácter raras veces le permitía imponer una prohibición. Entonces, como hacía ya tiempo que había desaparecido la sombra de su autoridad, habían seguido viviendo juntas como amigas, muy unidas la una a la otra, y Emma haciendo siempre lo que quería, teniendo en gran estima el criterio de la señorita Taylor, pero rigiéndose fundamentalmente por el suyo propio. Lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Emma eran, de una parte, que en todo podía hacer su voluntad, y de otra, que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma. Estas eran las desventajas que amenazaban mezclarse con sus muchas cualidades. Sin embargo, por el momento, el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos. Llegó la contrariedad, una pequeña contrariedad, sin que ello la turbara en absoluto de un modo demasiado visible. La señorita Taylor se casó. Perder a la señorita Taylor fue el primero de sus sinsabores, y fue el día de la boda de su querida amiga cuando Emma empezó a alimentar sombríos pensamientos de cierta importancia. Terminada la boda, y cuando ya se hubieron ido los invitados, su padre y ella se sentaron a cenar solos, sin un tercero que alegrase la larga velada. Después de la cena, su padre se dispuso a dormir, como de costumbre, y a Emma no le quedó más que ponerse a pensar en lo que había perdido. La boda parecía prometer toda suerte de dichas a su amiga. El señor Weston era un hombre de reputación intachable, posición desahogada, edad conveniente y agradables maneras. Y había algo de satisfacción en el pensar con qué desinterés, con qué generosa amistad ella había siempre deseado y alentado esta unión. Pero la mañana siguiente fue triste. La ausencia de la señorita Taylor iba a sentirse a todas horas y en todos los días. Recordaba el cariño que le había profesado, el cariño, el afecto de 16 años, cómo la había educado y cómo había jugado con ella desde que tenía 5 años. Cómo no había escatimado esfuerzos para atraérsela y distraerla cuando estaba sana, y cómo la había cuidado cuando habían llegado las diversas enfermedades de la niñez. Tenía con ella una gran deuda de gratitud, por lo que habían vivido en el período de los últimos 7 años, la igualdad de condiciones y la total intimidad que habían seguido a la boda de Isabela, cuando ambas quedaron solas con su padre, y tenía recuerdos aún más queridos, más entrañables. Había sido una amiga y una compañera como pocas existen, inteligente, instruida, servicial, afectuosa, conociendo todas las costumbres de la familia, compenetrada con todas sus inquietudes y sobre todo preocupada por ella, por todas sus ilusiones y por todos sus proyectos. Alguien a quien podía revelar sus pensamientos apenas nacían en su mente y que le profesaba tal afecto que nunca podía decepcionarla. ¿Cómo iba a soportar aquel cambio? Claro que su amiga había ido a vivir a solo media milla de distancia de su casa, pero Emma se daba cuenta de que debía haber una gran diferencia entre una señora Weston que vivía solo a
Sample complete. Ready to continue?